Bienvenidos a Aliento de Vida. Revive y disfruta los mensajes de cada semana. Toma nota y compártelo en tus redes sociales para que el mensaje de Jesús impacte y bendiga a más personas. Este mensaje se llama Escenarios Imperfectos. Escenarios imperfectos. Dios no necesita condiciones perfectas, solo necesita corazones que le crean. Amén. Dios no necesita condiciones perfectas, Dios necesita corazones que le crean. El escenario imperfecto, la situación difícil, el problema que estamos atravesando, es la oportunidad para ver a Dios glorificarse. Es el campo de acción de nuestra fe. Dios está permitiendo el valle, Dios está permitiendo la prueba, Dios está permitiendo la circunstancia difícil para que podamos ver a Dios como nunca antes, en acción. Dios no necesita condiciones perfectas, Dios no necesita condiciones posibles, Dios no necesita escenarios óptimos, oportunos. Dios necesita un corazón que le crea. Amén. ¿Hay gente que le crea a Dios esta mañana? Amén. Es un buen inicio. Todos en algún momento hemos dicho, cuando tenga más tiempo, cuando esté listo, Señor, cuando se den las condiciones, estoy esperando reunir todos los recursos para lanzarme. Ya voy, que cuando las condiciones se den, cuando el escenario sea perfecto, que es el antónimo de este mensaje, porque este mensaje se llama escenarios imperfectos, que es en esos escenarios donde Dios se mueve. Todos hemos dicho, cuando las cosas estén perfectas, entonces nos lanzamos, pero la verdad es que ese momento perfecto no llegará jamás. Dile a tu hermano al lado, ese momento perfecto no va a llegar. Porque Dios no espera escenarios ideales. Dios se mueve cuando tú te mueves en fe. Dios no espera escenarios ideales. Repita conmigo, Dios se mueve cuando tú te mueves en fe. Dios se mueve cuando tú te mueves en fe. La fe no espera, la fe actúa. Amén. Romanos 10:17 dice que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. La fe viene por el oír la palabra del Señor. La fe no es pasiva, la fe es acción en medio de la incertidumbre. Acción. Esperar condiciones ideales es sinónimo de parálisis espiritual. Y yo oro para que toda parálisis espiritual sea sanada esta mañana. Que Dios renueve el don de la fe en ti, para que puedas ver la gloria de Dios en tus escenarios imperfectos y condiciones poco probables. Amén. Esa es mi oración esta mañana. Repita conmigo, mi fe no depende del escenario. Mi fe depende de Dios. Amén. En Él está puesta nuestra esperanza. En Él está puesta nuestra confianza. No podemos dejar de mencionar a Abraham, que es el padre de la fe. Hebreos 11:8 menciona que por la fe Abraham obedeció, porque la fe es obediencia. Por la fe, Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Lo vamos a volver a leer otra vez. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue Abraham sin saber a dónde iba. Abraham puso su confianza en el Señor. No era el mejor escenario,
no eran las mejores circunstancias. De hecho, lógicamente el plan no era bueno. Abraham se fue, termina el texto diciendo, sin saber a dónde iba. Partió sin dirección. Inseguridad total, pero seguridad en el Dios que lo llamó. Inseguridad total, bajo la lógica, bajo la razón, ¿sí? Pero seguridad total en el Dios que lo llamó, seguridad total en las promesas. Abraham caminó en las promesas de Dios. Amén. El escenario imperfecto es la plataforma del milagro. Eso es lo que quiero que entiendas. Que el escenario imperfecto es la plataforma del milagro. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 3. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 3, relata la historia de el profeta que le dijo a la viuda que no tenía nada: consigue muchas vasijas vacías, pídeles a tus amigos y a tus vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos, cierra la puerta, vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco, y cuando se llenen, ponlas a un lado. Qué loco, ¿no? El profeta Eliseo le dijo a la viuda que no tenía nada: consigue muchas vasijas vacías, todo hazlo en fe. Luego ve a tu casa con tus hijos, cierra la puerta, vierte en cada vasija ese poquito de aceite. La viuda no tenía nada, solo un poco de aceite, pero obedeció la voz del profeta. Aunque el escenario era trágico, esta viuda estaba esperando morirse cuando llegó el profeta. Pero Dios no necesita abundancia, solo necesita obediencia. A veces uno está esperando tener todo el dinero para lanzarse en un proyecto, pero Dios no está esperando eso. Dios está esperando tu fe, para que tú puedas moverte en fe y puedas ver milagros. ¿Cuándo el milagro empezó? Porque esta viuda fue visitada por la abundancia de Dios. ¿Cuándo el milagro empezó? Empezó cuando ella se movió. Primero estaba quieta, en parálisis espiritual. Llegó el profeta Eliseo. Esta mujer estaba esperando morir. Pero cuando esta mujer acciona su fe, esta mujer recibe el milagro. Toca a tu hermano de al lado y dile: acciona tu fe y recibirás tu milagro. Eso es. Acciona tu fe y recibirás tu milagro. Porque cuando todo está en contra, Dios está a punto de intervenir. Cuando todo está en contra, Dios está a punto de intervenir. Si estás escuchando este mensaje en medio de una prueba muy difícil que Dios está permitiendo en tu vida, llegaste al mensaje correcto. Este es el mensaje que Dios tenía para ti esta mañana. Si estás enfrentando una dificultad, un escenario imperfecto, una situación difícil, un valle difícil de cruzar, sientes que te mueres, vas a ver a Dios como nunca antes. Amén. Job dijo: de oídas te había oído, pero en medio del proceso te veo en 4K, Señor. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Te estoy viendo en acción. Amén. Dios se agrada cuando detecta tu fe. Hebreos 11:6 menciona que es imposible agradar a Dios sin fe. Y todo el que desee acercarse a Dios debe creer. ¿Lo está entendiendo? Es imposible agradar a Dios sin fe. Y todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe. O sea que
el que desea acercarse a Dios tiene que acercarse con ese elemento, el elemento de la fe. Si no, no se acerque. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo el que desea acercarse tiene que acercarse con fe. Amén. Dios no responde a emociones. Dios responde a la fe. Entonces, mientras tú esperas un clima perfecto, Dios espera que te mojes. Mientras tú esperas un clima perfecto, Dios espera que te mojes. El llamado de esta mañana es el llamado que le hizo Jesús a Pedro. Záfate del miedo y lánzate al agua. Záfate del miedo, déjate de calcular miércoles y lánzate al agua. Porque el escenario perfecto para que le digas que sí a Dios no va a llegar. Es ahora mismo que Dios te está invitando con lo que tienes, con lo que tengo, Señor, con lo que tienes. Es ahora que Dios te está invitando a lanzarte, a creerle a Dios, correr hacia sus propósitos, pelear por lo que es tuyo, pelear por tu casa, por tu familia, por tus hijos, pelear por lo que Dios te ha prometido, conquistar territorios, avanzar en fe, vivir una vida extraordinaria, sin cálculos, sin razón, sin matemática, una vida de fe creyéndole a Dios. Amén. Amén. Si Dios detecta tu fe, Él se mueve. Así es esto. Si Dios detecta tu fe, Él se mueve. Hoy es el día de actuar, no de esperar. No busques las condiciones perfectas, porque las condiciones perfectas no van a llegar. En las condiciones imperfectas se manifiesta el Dios perfecto. ¿Amén? En las condiciones imperfectas se manifiesta el Dios perfecto. Preguntas esta mañana: ¿qué cosas estás postergando año tras año por el miedo? Oh, wow. ¿Qué cosas sigues postergando por el miedo, mamón? ¿Ah? ¿Eres mamita o eres valiente? ¿Qué cosas sigues postergando por miedo? ¿Qué llamado estás ignorando de parte de Dios, esperando las condiciones ideales? ¿Estás dispuesto a moverte aunque el escenario no sea favorable? Porque de eso se trata la fe, Denise. De eso se trata la fe. Dios no se mueve cuando todo está listo. Dios se mueve cuando tú decides creer. ¿Quién decide creer esta mañana? A creer. A morir, dijo Américo. Nosotros vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Somos gente distinta. Nuestro reino es al revés. 2 más 2 no es 4. 5 panes y 2 peces fueron suficientes para alimentar una multitud. Así que no te pongas a hacer cálculos, porque Dios funciona distinto. Tú tienes que poner tu esperanza en el Señor. Amén. Nosotros no vivimos por lo que creemos. O sea, nosotros vivimos por lo que creemos, no vivimos por lo que vemos. Amén. Entonces Dios no necesita escenarios ideales. Dios necesita fe. Amén. Dejemos de esperar el momento correcto para obedecer, porque Dios no se mueve en la lógica humana. Él se manifiesta en el desorden a veces, en la necesidad, en la escasez, en el caos. Ahí se mueve Dios. Recuerda Génesis 1. Estaba todo perfecto cuando Dios se movió. ¿Dónde se movía el Espíritu de Dios?
Se movía sobre las aguas que estaban desordenadas. No son los climas perfectos los que escoge Dios para moverse. Nosotros somos cuáticos y complicados y temerosos de dar pasos, pero Dios nos está invitando a lanzarnos en fe, a poner nuestra esperanza en el Señor. Amén. Cuando todo parece perdido, ahí tienen que comenzar tus historias de fe. Cuando todo parece acabar, ahí tienes que recordar que Dios es fiel, como cantábamos esta mañana, que Él nunca nos va a abandonar, que Él no cambia, sigue siendo el mismo de ayer, es el mismo de hoy, ha provisto cada mes de este año, proveerá mañana. Amén. Dios proveerá mañana. La fe no espera claridad. El ser humano siempre está esperando tener claridad, controlar el futuro. Así que cabréate de controlar el futuro, porque el futuro no es algo que puedes controlar. Por eso la gente se inclina a las cartas, la gente se inclina al horóscopo. Es ese deseo enfermo de saber qué va a pasar, cómo puedo intervenir, cómo puedo controlar el futuro. Dios nos enseña en la palabra a que confiemos en Él. Dios nos enseña en la palabra a que pongamos nuestra esperanza en Él, sin importar lo que pueda suceder en el futuro. Si tenemos al Señor, lo tenemos todo. Eso cantamos. Si lo pierdo todo, en ti, Señor, lo tengo todo. Esa es nuestra esperanza y esa es nuestra confianza, esa es nuestra bandera. Si lo llevo a perder todo, Señor, en ti está mi plenitud. Tú eres más que suficiente para mí. Mi fe no necesita mapa. Mi fe necesita una palabra. La palabra de Dios es la fuente de mi fe. La fe viene por el oír la palabra, no por el conocimiento del futuro. Mi fe viene por el oír la palabra, y la palabra es mi sustento. La palabra es mi estandarte. La palabra es mi bandera. La palabra es mi fortaleza. La palabra es mi castillo. Es todo lo que necesito. No necesito más data del futuro. Si sé que Él está conmigo, si yo sé que Él está conmigo, sé que mi futuro está bajo control, porque Él está conmigo. Amén. ¿Cuántas cosas has dejado de hacer por miedo a no tener el control? Porque quieres tener el control. La pregunta es, ¿cuántas cosas has dejado de hacer por miedo a no tener el control? Estás paralizado esperando un sí de Dios y que bajen los ángeles. Cuando Dios ya te dijo lo que tenías que hacer hace tanto tiempo, ¿por qué esperas ángeles? ¿Por qué esperas profetas? ¿Por qué esperas que alguien te toque la cabeza con su mano y que te diga lo que tienes que hacer cuando sabes exactamente lo que tienes que hacer? Eres mamita. Los escenarios imperfectos son la plataforma del milagro. Lo mejor que nos puede pasar es estar en problemas. De hecho, la gente de fe se mete en problemas. Son benditos problemas. La gente de fe persigue los problemas, las hazañas, se mete a batallas, se mete a conquistar territorios. Esa es la gente de fe. Amén. Deja de enfocarte en lo que no tienes y usa lo que sí tienes, aunque sea poco.
ponlo en las manos de Dios. Deja de enfocarte en lo que no tienes y usa lo que sí tienes, aunque sea poco, y ponlo en las manos de Dios. Te lo repito por tercera vez. Deja de enfocarte en lo que no tienes y usa lo que sí tienes, aunque sea poco, y ponlo en las manos de Dios. ¿Alguien está escuchando a Dios esta mañana? Amén. Aleluya. En los próximos minutos tiene que quedar la embarrada. Algo tiene que suceder. Alguien tiene que resucitar. Alguien tiene que despertar a la vida de Cristo, enchufarse, activarse, dejar de pintar el mono. Y creerle a Dios. Aún no termina este 2025, estás a tiempo para salvar el año. Aún no termina este 2025, estás a tiempo para hacer de este año un año de bendición y no que termine siendo un desastre por los temores, por nuestra desobediencia, nuestra falta de fe, de quedarnos ahí en el mismo lugar, quietos, paralizados espiritualmente. ¿Sí? Dios no se agrada cuando tienes todo en orden. Dios se agrada cuando te lanzas aunque no haya garantías. ¿Me comprendes? Dios no se agrada cuando tienes todo en orden. Dios se agrada cuando te lanzas aunque no estén todos los palos en el puente. Se agrada cuando te lanzas, cuando caminas. Vuelvo a lo de Pedro. Mateo 14:29. Mateo 14:29 menciona que Jesús le dice a Pedro: ven, le dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua. Ven, le dijo Jesús. La tormenta no paró. El viento no cesó. Pero Pedro caminó. ¿Lo está escuchando bien? La tormenta no paró. El viento no cesó. Pero Pedro caminó. La tormenta no paró, el viento no cesó, pero Pedro caminó. El escenario seguía siendo imperfecto, pero la fe de Pedro estaba intacta. Y eso es lo que Dios quiere formar dentro de nuestros corazones esta mañana. Una fe inquebrantable. Aun cuando los vientos no cesen, aun cuando las aguas no se calmen, aun cuando el escenario sea imperfecto, aun cuando el clima no sea oportuno, aun cuando las cosas no se estén dando, ten confianza en el Señor. Ten fe que Dios va a aparecer, te va a sorprender. Algo se le ocurrirá a Dios. Tu vida está en el hueco de sus manos. Dios no te va a abandonar. Dios no te va a soltar. Dios no te va a dejar. Tienes que confiar en Dios. Él sostiene a los que llaman. Aunque las aguas se agiten, mi fe me sostiene. De eso se trata, mi hermano. Amén. De eso se trata. La mujer del flujo de sangre, esta es una de mis historias preferidas, está en Lucas 8:43 al 48. La mujer, de hecho, ni siquiera tenía nombre. Se habla de la mujer del flujo, pero la historia bíblica no se refiere a ella con nombre. Es una mujer desconocida que no tenía acceso, no tenía dinero, había gastado todo en médicos para ser sanada, llevaba 12 años sangrando. Así que era una mujer pobre, era una mujer estéril, llevaba una enfermedad de 12 años, había gastado todo lo que tenía, había sido rechazada por los hombres, era una mujer maldita. Para aquel entonces estaba apartada del campamento, no podía compartir con la gente de la ciudad. Pero esta mujer no esperó el permiso del escenario. Esta mujer no esperó que el clima fuera perfecto. Esta mujer provocó su milagro. A mí eso me encanta.
Es más, esta mujer no es la protagonista de la historia, porque el protagonista de esa historia es Jairo. Jesús va de camino a la casa de Jairo. Parte de la historia bíblica, si tú lees la Biblia, parte de la historia bíblica contando que Jesús tiene una conversación con Jairo. La hija de Jairo estaba... Entonces Jesús va camino a la casa de Jairo a orar por la hija. Y en el camino aparece esta mujer sin nombre, que ni siquiera tiene una cita con Jesús. Le agarra la ropa. Esta historia no es de la mujer del flujo. Esta mujer es una incrustación. Es una joya que no era parte de ese anillo. Fue una incrustación, un silicón dentro de la historia. La historia es de Jairo y de su hija. Jesús va a la casa de Jairo y cuando iba caminando y las multitudes lo apretaban, aparece una mujer desconocida, la mujer del flujo. Pero no va Jesús a la casa de la mujer del flujo. No conocía a Jesús a la mujer del flujo. Jesús no tenía ningún dato de la mujer del flujo. Los discípulos no conocían quién era la mujer del flujo. Todos estaban claros que la misión de ese día era ir a la casa de Jairo. Esta mujer aparece en la historia por su fe. La fe nos mete dentro de la historia. A gente anónima, a gente desconocida. La fe los honra. Los incrusta dentro de historias extraordinarias. Dios puede hacer grandes cosas contigo si tienes fe. Dios puede hacer grandes cosas contigo si tienes fe. Dios puede hacer grandes cosas contigo si pones tu esperanza en el Señor. Amén. La fe que provoca milagros. Esa es la fe que quiero. No una fe normal, sino la fe que provoca milagros. Una fe que hace hazañas, que ve a Dios actuar, ve a Dios operar. Repita conmigo: si espero que las condiciones sean perfectas, me voy a quedar estancado. Eso es lo que tienes que saber, que si esperas que todo sea perfecto, te vas a quedar ahí mismito. Eclesiastés 11:4, acompáñeme allí a Eclesiastés 11:4. Eclesiastés 11:4 dice: los agricultores que esperan el clima perfecto nunca siembran. El agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Si contempla cada nube, nunca cosecha. Oh, wow. El agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Si contempla cada nube, nunca cosecha. Qué versículo tan claro, ¿no? La palabra de Dios es exquisita. Si esperas el momento ideal, nunca comenzarás. Si esperas el pinche momento ideal, nunca comenzarás. ¿Qué estás esperando para servir a Dios? ¿Qué estás esperando para decirle que sí al llamado? ¿Cuánto más tienes que ahorrar para lanzarte? ¿Estás esperando tener menos problemas para comprometerte? ¡Ja! Van a aparecerte más una vez que le digas que sí a Dios. Porque servir a Dios no es fácil. Servir a Dios no es sencillo. ¿Estás esperando una señal de lo alto para obedecer? Que Dios te hable como Mufasa le habló a Simba. Eso no va a suceder. Ya tienes la palabra, solo falta tu fe. Ya tienes la palabra, solo falta tu fe. Toca a tu hermano al lado y dile: solo falta tu fe. Dios ya hizo lo suyo, solo faltas tú. Dios no necesita que estés listo, Dios necesita que estés dispuesto.
Dios no necesita que estés listo, porque listo no está nadie. Yo no estoy listo, estoy dispuesto. Amén. Amén. Josué 3:15. Josué 3:15 relata la historia de cuando Josué cruza el Jordán. Qué locura cruzar el Jordán. Era imposible. La temporada de la cosecha, ¿sabe lo que significa eso? Que el Jordán no estaba en su cauce normal. El río estaba desbordado. A Dios no se le ocurrió hacer un milagro en la temporada correcta, cuando el río era bajo. Dios tenía que hacerlo en la peor temporada, cuando el río estaba desbordado y era un aluvión. Señor, pero no te entiendo. ¿Por qué no hacer las cosas sencillas? Porque a Dios le encanta lo imposible. Porque no se trata de tu hazaña, sino de Él. Para que puedas decir, no sé cómo Dios lo hizo. Para que puedas glorificar a Dios y decir, era imposible hacerlo en mis fuerzas. Dios lo hizo. A Dios se le ocurrió meter a Josué en el peor momento del río. El tiempo de la cosecha, el Jordán desbordaba su cauce. O sea, ¿era acuático cruzar el río? Sí. Pero el Señor le puso dificultad experto. PlayStation 5. Dificultad experto. El Jordán desbordaba su cauce, pero en cuanto los pies de los sacerdotes tocaron el agua a la orilla del río, el agua que venía río arriba dejó de fluir, dice el verso siguiente. El agua que venía del río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia de allí. ¿Sabe lo que estamos leyendo? Que apenas los sacerdotes pusieron el pie en el río, el agua se comenzó a amontonar, mi hermano. Se detuvo el cauce del río. El milagro no ocurrió antes, ocurrió cuando los pies tocaron el agua. Mira Dios, no abrió el mar antes, solo lo detuvo cuando pusieron sus pies en el agua, cuando obedecieron. O sea que antes de poner el pie en el agua, el río estaba satánico. Cuando lo pusieron, se detuvo. Pero antes de poner el pie, solo a centímetros, el cauce estaba descontrolado. Cuando pusieron el pie, el río se detuvo. ¿Me entiendes que hay una acción? Hay un pensamiento. ¿Me voy a ahogar? Antes de tocar el agua, es dar un paso hacia no sé dónde. ¿Cuánto tendrá de profundidad el río? ¿Traerá palos, troncos? Qué difícil decisión, ¿no? El pisar. Cuando no sabes lo que te vas a encontrar abajo. No sabes cuándo Dios va a detener el agua. No lo sabes con certeza. Dios te dio una orden. Cruza. Amén. El milagro ocurrió cuando los pies tocaron el agua. Entonces Dios se mueve cuando yo me muevo en fe. Eso es lo que quiero decirte esta mañana de parte de Dios. Que las cosas no van a cambiar hasta que tú le digas que sí a Dios. Estás en un trabajo que sabes que no es de Dios para ti. Las condiciones laborales
no van a cambiar hasta que tú le digas que sí a Dios. Vas a morirte esperando que las cosas cambien. Las cosas no van a cambiar. Solo van a cambiar cuando le digas que sí a Dios. ¿Aló? Las cosas solo van a cambiar cuando le digas que sí a Dios. Ahora tú eliges cómo vives. Atado en tu trabajo o viviendo los últimos años de vida que te quedan a la manera de Dios, viviendo sus sueños y sus propósitos. ¿No has vivido muchos años ya a tu forma? ¿No has vivido muchos años ya con tus cálculos? ¿Por qué no te atreves a vivir los próximos años que te quedan a la manera de Dios? El escenario no va a cambiar, el que tiene que cambiar eres tú. Entonces ya basta de decir cuando mejore mi economía. Tu economía va a cambiar y va a mejorar cuando le digas que sí a Dios. Antes de eso no. Antes de eso no. Ya basta de decir cuando mis hijos crezcan. Ahí te sirvo, Señor. Cuando termine esta temporada, ahí me lanzo, Señor. Lánzate ahora, hijo. Lánzate ahora. Dios te está llamando a moverte a pesar del escenario. Y no hay excusas. Amén. No hay más tiempo que perder. El milagro está esperando que pongas un pie afuera de la barca. La barca significa seguridad. Seguridad en tus temores. 11 estaban arriba de la barca. Pedro fue el único en salir de la barca. Pero Pastor Franco, Pedro en un momento de la ruta se hunde. Sí, es cierto, pero Jesús estaba allí para sostenerlo. Yo prefiero ser un Pedro mojado. Yo prefiero ser un Pedro hundido y que Dios me sostenga en el camino que quedarme el resto de mi vida en la barca de los temores. Prefiero ser un Pedro mojado que quedarme el resto de mis años en la barca pensando, ¿qué hubiese sido de mí si me hubiese atrevido a caminar sobre el agua? ¿Tú crees que a los demás discípulos no les dio ese apetito cuando vieron a Pedro caminando en el agua antes de hundirse? Porque Pedro da unos pasos. Yo creo que Juan, ese que se llama a sí mismo el discípulo amado, porque él se puso ese título. Juan, discípulo amado. Yo creo que Juan, que era cercano al Señor, igual que Pedro, ay, pucha, yo tenía que haber estado caminando ahí, sobre el agua. ¿Tú crees que no se les despierta el apetito? Pero no salieron. Se quedaron en la barca. Pedro salió y caminó sobre el agua. Prefiero ser un Pedro mojado. Prefiero hundirme en el camino de la fe y que Dios me rescate y me lleve a flote otra vez para seguir caminando sobre el agua. Porque así es la vida de la fe. A veces sientes que te hundes, que se te mojan los pies. Es normal. Pero tú clamas, como Pedro clamó, auxilio, me desmayo. Pedro dijo auxilio, socorro, y apareció Jesús. Entonces prefiero caminar sobre el agua, tener mis hundimientos, clamar, me sube otra vez para arriba el Señor, sigo caminando, me mojo de nuevo, clamo al Señor, me responde Dios, me sujeta otra vez, pero seguirme quedando en la barca, esa ya no es opción para mí. Seguirme quedando en la barca, esperando que aparezca un ángel, esperando una voz con reverb, con eco.
seguir quedándome en la barca. ¿Qué está pasándote, hijo? ¿Qué está pasándote, hija? ¿Cómo llevas tanto tiempo paralizado espiritualmente? ¿Qué te pasó? ¿Se apagó tu fe, tu fuego? ¿Qué te sucedió? Llevas años en la iglesia, años. Estás viejo y peludo o vieja y peluda. Llevas años en las cosas de Dios, años en la iglesia. Y aún con, no sé, si le voy o no le voy, si le entro o no le entro, si le digo que sí a Dios o no. ¿Cómo sigues demorando esa decisión? Really, real. Estamos mal, viejo. Tanto tiempo con el Señor, escuchando de lo sobrenatural, tantos mensajes que llevas en el cuerpo, conferencias. ¿Cuánta gente ha orado por ti? ¿Cuántas veces escuchaste? Así te dice el Señor. Jehová te dice, ya viviste ese momento. ¿Qué estás esperando? ¿Cómo tanta parálisis? ¿Cómo tanto bloqueo? ¿Cómo no vas a tomar una decisión de avanzar hacia adelante y vivir una vida diferente? ¿No te das cuenta que la vida que tienes es una prisión, una maldita prisión? Y Dios te quiere liberar, romper las cadenas, que avance, que seas feliz. Dios te quiere devolver el gozo, la plenitud. Quiere Dios que te vuelvas a deleitar. ¿Sabes lo que hace la fe? La fe te ilumina. Resplandeces cuando tienes fe, porque la fe es confianza, es optimismo. Caminas diferente. No caminas hacia abajo como pollo, caminas hacia arriba mirando el cielo, creyendo lo que dice Salmo 121. Del cielo viene mi socorro, del cielo viene mi ayuda, del cielo viene mi auxilio. Así caminan los que tienen fe, no miran abajo como pollo, andan mirando el cielo creyendo que Dios va a traer las respuestas. Dejaste de mirar para arriba, caminas para abajo, te llevó la depresión, el viejazo, camináis encorvado, hijo. Puros achaques tenías en tus huesos, en tus músculos. Eso es falta de fe que se manifiesta en tu sistema nervioso y son atacadas las partes de tu cuerpo, porque el cuerpo es atacado por lo que piensa la mente. Cuando tú llenas tu mente de fe, tu cuerpo se sana. La fe es un remedio para los huesos. La fe es un remedio para los músculos. La fe no la tienen los deprimidos. ¿Me entiendes? Podemos tener un mal día, sí. Podemos tener días tristes, sí. Pero todos los años tristes, todos los meses así, pateando la perra, eso no puede suceder. ¿Me entiendes? No podemos vivir oprimidos, depresivos, angustiados, en soledad. La soledad puede tocarte un día, pero todos los días. La amargura puede venir, puede ser un viento, pero todos los días el mismo viento. Tienes que cambiar de chip, tienes que poner tu esperanza en el Señor, tienes que confiar en Dios. Tienes que creerle a Dios. Se supone que con Dios la vida es distinta, ¿o no? Si no, ¿qué alternativa le damos al mundo? Venga Dios, te veo a ti. Mejor me quedo donde estoy, pues viejo. Se supone que la vida con Dios es distinta, ¿no? Se supone que nosotros le decimos al mundo, oye, crean en Dios porque mírame, estoy feliz, estoy pleno. Esa es la invitación. Nuestra invitación no son palabras, sino nuestra vida. Pero llevamos una vida de perro, sin nada distintivo. Todos los días son iguales, ni uno se diferencia del otro. Entramos en una bicicleta de rutina. Qué terrible cuando la vida de los que tienen fe en las Escrituras son vidas extraordinarias, aventuras increíbles. Yo quiero una aventura extraordinaria los próximos años de mi vida. Quiero vivir los propósitos de Dios los próximos años de mi vida. No hay excusas. No hay más tiempo que perder. El milagro está esperando.
que lo arrebates con violencia. El milagro es para ti, tiene tu nombre. Es para ti, tiene tu nombre. Está esperando que lo jales, que lo arrebates. Diga, pa, esto es mío, voy por esto. Cambio de vida, cambio de piel. Amén. Nunca las condiciones se darán. Y nunca los escenarios serán óptimos. En la ruta de la fe solo hay que confiar. No es esperar a que las cosas se den, sino provocarlas. Nosotros, antes de plantar Aliento de Vida, estábamos esperando que las condiciones fuesen perfectas. Antes de fundar este ministerio, estábamos esperando tener todos los ahorros para no sufrir ninguna necesidad. Antes de obedecer a Dios y lanzarnos en fe y construir Aliento de Vida desde cero, estábamos esperando que las cosas en casa fuesen idóneas. Cuando todo sea idóneo, cuando todo sea perfecto, cuando el matrimonio de mis padres sea un 7, cuando mi relación con mi mamá y con Christopher sea intachable, perfecta, espectacular, cuando seamos un ejemplo de familia, entonces le vamos a decir que sí a Dios. Nosotros estábamos esperando atender al llamado con todo bajo control. La familia bajo control, el matrimonio bajo control, las finanzas bajo control, todo bajo control. Pero el Señor nos dio una bofetada con guante blanco. Así pega el Señor. Y aprendimos que las circunstancias perfectas jamás iban a llegar. Que Dios no usa pastores perfectos, que Dios no usa familias perfectas, que Dios no usa matrimonios perfectos, que Dios no usa familias completamente idóneas, que Dios usa gente rota, defectuosa, vasos de barro, y en ellos deposita Dios su gloria. Cuando se disponen, Dios no usa gente lista, porque hasta antes de fundar el ministerio, ni siquiera nos sentíamos listos. Pero Dios nos dio una segunda bofetada y nos dijo: Dios, jamás van a sentirse listos, porque soy yo en ustedes, no son ustedes. Así que le dijimos que sí a Dios. Y cuando le dijimos que sí a Dios, por fin, después de muchos años escuchando la voz de Dios, pero siendo temerosos, porque sabíamos que la iglesia no era algo sencillo de llevar. Conocíamos con la chichita que nos íbamos a curar. Le dijimos que sí a Dios, y cuando le dijimos que sí a Dios, dijimos: por fin vamos a levantar el ministerio. Y le dijimos que sí a Dios y vamos a correr en los propósitos. Vino la pandemia. Vino la pandemia. Nunca la humanidad había experimentado una cuarentena tan violenta. Nunca las iglesias se habían cerrado de la forma que se cerraron, no tan solo en Chile, sino que en el mundo entero. Entonces dijimos: Dios, ¿quieres que empecemos? Sí. En el peor escenario, en el escenario más imperfecto,
quiero que levanten la iglesia. Pero si no, no podemos ni siquiera reunirnos, Señor. Es que ahora quiero que inicien la iglesia. Contra todo pronóstico, lógica, razón, circunstancia, matemática. La pandemia fue lo mejor que le pudo haber sucedido a nuestro ministerio Aliento de Vida. Donde más crecimos, donde más Dios nos dio recursos, a través de la fe. Construimos una iglesia hermosa, poderosa, en el peor escenario posible. Dios diciéndonos, no necesito que estén todos los cabos saldados. Yo voy a cumplir mi obra igual, aún con cabos sueltos. Yo los resolveré en el camino, porque no son ustedes, sino que soy yo a través de ustedes. Y yo sostengo lo que llamo, yo proveo lo que llamo. Amén. Amén. Nos dimos cuenta entonces que nos haríamos viejos si no le decíamos que sí a Dios. Si esperábamos que todo fuese perfecto, nunca hubiésemos plantado Aliento de Vida. Esto no existiría. Uno siempre está esperando la situación oportuna, pero pasarán los años y esa situación oportuna nunca llegará. Uno tiene que lanzarse, caminar en fe, llamar las cosas que no son como si fuesen y creerle al Señor. ¿Me entienden? Recuerdo que se comenzaron a liberar los retiros de las AFP. Y todos esos retiros Dios los usó para la construcción del primer templo que Dios puso en nuestras manos, que fue una casona que está a cuadras de este lugar. Allí llegamos a tener 3 preciosas reuniones llenas y Dios nos movió a este lugar. Sin ningún peso, el Señor Jesús hizo milagros en el peor de los escenarios. La construcción de este templo fue muy difícil. Enfrentamos pruebas muy fuertes. Pero en medio de las pruebas fuertes, Dios tenía un plan. Porque Dios no se mueve en lo fácil, en lo sencillo. Tiene que ser con dificultad. O es con dolores de parto o no es. O es con sufrimiento o no es. La clave es creerle a Dios. Creer que Dios está en el asunto. Amén. Amén. Cuando llegó el momento de construir este lugar, tuvimos que abandonar el templo 1 que Dios había puesto en nuestras manos. Le invertimos millones de pesos a ese templo 1, que era una casa que modificamos como un auditorio y quedó preciosa. Toda esa inversión tratamos de mudarla a este auditorio, pero este auditorio era 6 o 7 veces más grande que el templo que estábamos dejando. Así que había que hacer una nueva inversión. Aquí los pastores dimos la vida. Aquí los pastores dimos todos nuestros ahorros. Los pastores dimos todos nuestros recursos en la obra. Todo lo que yo tenía pensado para mi futuro, mi casa, mi departamento, mi casamiento, todo lo que yo podría imaginar que tenía bajo control, lo solté y lo rendí a Dios. Le di a Dios el control, creyendo que si le construía a Dios una casa y me lanzaba en fe y le daba a Dios todas mis finanzas, Él se iba a encargar de mi futuro.
¿Me comprendes? Cuando yo le dije que sí a Dios para ser pastor de este ministerio, no le dije que sí a Dios como el amén que ponemos en WhatsApp. Le dije que sí a Dios con todo. Con mi vida, con mi tiempo, con mis fuerzas, con mi pasión, con mis recursos. Si nos vamos a meter en esto, papá, mamá, nos vamos a involucrar con todo. Así que yo sembré todos mis ahorros personales. Mi padre sembró todos sus IFES, sus AFP, todo lo que él tenía como ahorro para viejito, todo lo metió en la obra. Mi mamá agarró sus recursos que tenía en el banco y los metió en la obra. El pastor Christopher metió todos sus recursos en la obra. ¿Los pudimos haber ocupado para nuestras necesidades personales? Sí. Pudimos haber esperado y decirle a Dios, Dios, mira, déjame juntar un poco más para tener el futuro bajo control. Y quizás en el 2030, 2035, podemos hablar, Señor, si me das ciertas garantías, podemos hablar de construir una iglesia. Pero déjame ahorrar unos años y tener el futuro bajo control. Pero Dios me dio una nueva bofetada y me enseñó el Señor que no estaba Dios dispuesto a esperarme, que lo iba a hacer Dios conmigo o sin mí. Que el plan de aliento de vida no era un sueño de mi corazón, sino que era un sueño del corazón de Dios. Entonces Dios no detiene su plan por uno que no quiere. Dios avanza en su plan. Te invita a participar en sus planes. Te convida al plan. Pero si tú todo el tiempo estás diciendo no, déjame ahorrar, no tengo el dinero y mi futuro y las garantías, si te vas a poner así con Dios, Dios va a usar a otro. Dios va a usar a otro. Qué pena, porque yo creo que te has dado cuenta a esta altura del partido que en la posición donde tú ya deberías estar, hoy día hay otro. Qué pena que en la posición donde tú ya deberías estar, por el tiempo que llevas en las cosas de Dios, hoy día hay otro, hay otra. Y quizás desde la silla tú dices, pero no tiene capacidades como las que yo tengo. No toca como yo toco. No habla como yo hablo. Probablemente tú tienes mejores herramientas que el que está ocupando tu puesto. Pero el que está ocupando el puesto que era para ti, tuvo la fe que tú no tuviste. Tuvo la disposición que tú no tuviste. Así que si yo sabía que Dios quería levantar una iglesia, ¿cuento contigo, Franco? ¿O busco a un David? Porque cuando Saúl se puso choro, ¿qué hizo Dios? Ya no me sirve este. ¿Dónde hay un David? Dios siempre buscará a un David cuando nos comportamos como Saúles y rechazamos lo que Dios quiere para nosotros. Pero yo le dije a Dios, Dios, yo soy un David. Así que yo me comprometo con todo. Con mi pasión, con mis fuerzas, con mi corazón, con mis recursos, con todo. Así que comencé a sembrar todo. Todo. Sembré todo mi futuro. Todo. Varios meses quedando en cero. Sembramos todo. Todo. Cuando le digo todo, sembramos todo. Sembramos todo. Aquí esta casona tenía cámaras profesionales por todas partes. Mi casa se estaba lloviendo. Teníamos que poner un nylon en el invierno. Cuando le digo que estamos sembrando todo, sembramos todo. Sembramos todo. Cada mes sembramos todo. En la época de invertir en todo lo que tenemos infraestructuralmente, invertimos casi 350 millones de pesos en iluminación, pantallas y sonido. Cuando le digo que invertimos todo, invertimos todo. Queríamos hacer las cosas bien para Dios, porque se trata de Dios. A mí me encanta la historia de David,
cuando David reúne los recursos para Dios. David hace una conferencia de prensa, una cuenta pública. David dice: yo he reunido estos recursos en mi gobierno. Se los voy a dar a mi hijo Salomón porque Salomón va a construir una casa para Dios. Pero aparte de las ofrendas y del dinero que reunía mi gobierno para darle a Salomón, quiero decirles a todos que he sacado de mis fondos personales, de lo que yo tengo como rey, que eran los ahorros para mis generaciones, porque las monarquías, David es un monarca, las monarquías heredan para sus generaciones el recurso. Es la razón por la cual el príncipe Harris tiene dinero para un fish and chips. Es dinero heredado, no trabajado. ¿Me comprendes? Es parte de la monarquía. Salomón iba a contar con esa misma fortuna, la fortuna de su padre. Pero David, en la cuenta pública, anuncia delante del pueblo que el dinero que él había guardado para las generaciones también lo estaba entregando en prenda para la construcción del templo. Así que Salomón abajo, todo se lo va a dar al Señor, papá. Todo lo voy a dar al Señor. Él hizo la cuenta pública. Estaba con micrófono, estaba Megavisión, Chilevisión, estaban todos los canales. Está hablando el rey. Está hablando el rey. Y el rey David dijo, era viejito el rey David: yo reuní oro, bronce, plata, reuní todos los elementos que Dios me dijo. Pero aparte de todo ese dinero, que son $1,000 millones, de mis fondos personales, todos mis ahorros se los voy a dar a Dios también. Cuando muere David, los ojos del pueblo estaban sobre Salomón. ¿Por qué? Porque David, delante de todos, le dio el recurso a Salomón, pero con un fin especial, para que él construyera un templo. Así que Salomón no podía hacer la que hacen los políticos. Bueno, no sé, mi papá me dijo otra cosa. No. El dinero quedó en prenda. Quedó específicamente puesto para un compromiso. Así que todo el pueblo sabía que Salomón no se podía gastar el dinero en otra cosa. El dinero que el papá reunió era para la construcción del megatemplo que Salomón iba a construir. Así que Salomón fielmente, noblemente e íntegramente respeta la voluntad de su padre, que sabía que era la voluntad de Dios en David, y construye un templo precioso con todos los recursos que su padre juntó para él, y con los recursos personales, sus AFP, sus ahorros, todo. Dios tiene una conversación con Salomón. Se le aparece Dios a Salomón. Salomón tiene una visión. Y Dios le dice a Salomón: Salomón, pídeme lo que quieras. ¿Qué le pide Salomón a Dios? Sabiduría. Quedó tan impactado Dios del corazón no avariento de Salomón, que estaba tan contento de construirle una casa a Dios, que dijo: no le voy a dar solo sabiduría. Me acabo de acordar que su padre David dio todas las finanzas de la familia real al templo. Lo voy a bendecir con finanzas también. Así que no tan solo Dios le da sabiduría a Salomón, Dios le da riquezas a Salomón. David muere feliz porque sabía David que al dar todas sus finanzas al Señor, el Señor mismo se encargaría de Salomón. David no le deja nada horizontalmente a Salomón. David le da verticalmente a Dios y verticalmente Dios le da a Salomón. No le da David a Salomón horizontalmente. David le da a Dios, creyendo que Dios era garantía. David se desprende de todo su dinero, no tan solo de lo que reúne como gobierno los últimos años de su vida, sino que de todo lo que había guardado para sus nietos, bisnietos, los que vengan de la monarquía. ¿Me entiendes?
Agarró todo el menjunje para la casa de Dios. Salomón habla con Dios. Salomón inicia su reinado sin un peso de su padre, pero con toda la riqueza de Dios. No le dio su padre, se lo dio el Dios de su padre. Así que yo tomé esto en fe y dije, yo le voy a dar a Dios, creyendo que Dios le dará a mis hijos. Yo le voy a dar a Dios y le voy a construir casa a Dios y me voy a meter en este proyecto, que es un proyecto imposible para mí, en el peor escenario, en la peor circunstancia. Me voy a meter en este tete y voy a comprar un sitio de 1.000 millones de pesos y voy a comprar ese otro terreno y voy a dar todo el dinero que tengo. Usted se pregunta, Pastor Franco, ¿y cuánto tiene? ¿Qué habla así tan grande? Solo tengo 5 panes y 2 peces. Y un corazón dispuesto. Le voy a dar todo lo que tengo a Dios. Quiero que Dios juegue conmigo, no voy a quedarme en la banca. No acepto ese puesto. O me pone Dios de titular o me pone Dios de titular. Pero yo voy a jugar en la oncena principal. Yo voy a jugar. Voy a ser parte de los avivadores de Chile. Voy a ser parte de los generales de Dios en Chile. Cuando se hable de la historia chilena, de lo que Dios hizo en el último gran avivamiento antes de su venida, se va a hablar de nosotros. Se va a hablar del Aliento de Vida. Que nosotros fuimos parte de la última jugada de Dios. Hay iglesias que Dios menciona en el Apocalipsis. Así se va a hablar de la iglesia Aliento de Vida. Somos relevantes para el país, relevantes para las naciones. Yo acepté el llamado y le di todo lo que tenía a Dios, creyendo que Dios se encargaría de mí. El año pasado me enamoré. Dios me trajo a mi primavera. Yo me he consagrado y me he guardado toda mi vida. Y le he dado a Dios todo lo que tengo. He guardado mis ojos, mi corazón, mi cuerpo. Le he dado a Dios mi vida. Y sentía yo en mi corazón que era el momento. Dije, Dios, necesito a alguien. No sabía quién era, pero necesito a alguien. Fui a Mendoza a predicar a la iglesia de un apóstol en San Rafael, una iglesia gigante. Siempre viajo con mi papá o con mi mamá o con Christopher, pero esa vez nadie pudo acompañarme y fui solo. Yo nunca viajo solo. Los primeros viajes que hice cuando era más niño sí viajé solo, pero hoy siempre viajo con alguien. Pero fui a Mendoza solo. Y recuerdo que estoy en el hotel, esto fue el año antes pasado, perdón. Recuerdo que entonces llego al hotel, predico, el Señor Jesús me usa en San Rafael, llego al hotel de Mendoza y en el hotel abro el ventanal, ¡pum! Y veo la ciudad de Mendoza. Eran las 2 de la mañana y me pongo a hablar con Dios, me puse a llorar y le dije a Dios, es el momento, le dije a Dios, en Mendoza. Es el momento, tengo que conocerla, no sé quién es. Tráemela a la iglesia, le dije a Dios, a donde yo pastoreo. Y dije, yo quiero esta mujer, la quiero así, de esta forma, con estas características, con ese corazón, con ese pelo, con esa cara, con esos ojos, con esas manos. Hice una oración detallista de todo lo que quería. Dije, Dios, yo te estoy sirviendo. Ahora tú te encargas de mí. No me quiero equivocar. No la quiero fregar, no me quiero casar y después divorciarme. Tengo que ser pastor de una iglesia gigante, mega iglesia en Chile.
y necesito una pastora para esa mega iglesia que voy a pastorear. Voy a pastorear en las naciones, vamos a hacer campo. Le comencé a hablar a Dios, yo le hablo así al Espíritu Santo. Tú sabes, Dios, vienen los campos, vienen las iglesias en Norteamérica, vamos a viajar a Estados Unidos, queremos plantar iglesias en Centroamérica. Es lo que tú me has dicho, Señor. Yo necesito una compañera que corra conmigo en la carrera. Lloré a Dios, lloré, me dormí. Como cuando Adán durmió. Dios le dio sueño a Adán. Y bueno, volví a casa, mute, sin decirle nada a mis padres, solo yo hice esa oración. Nunca había hecho una oración así, pero era el momento. Amén. Dios, mientras tanto, estaba metiéndonos en este proyecto, que es gigante, ¿me entiendes? Es gigante, de saltar de la iglesia pequeña a esta, 1000 asientos, empezar las reuniones. Es una iglesia de gran envergadura, ¿me entiendes? Bien. Seguí trabajando en el reino. Olvidé la oración que hice. Y en eso, que estamos casi mudándonos, el Señor pone a Maite en mi corazón. La vi. Nunca la había visto, pero de pronto la vi. Me asusté. Me asusté. Recuerdo que la invité a un café. Yo no invito a cafés a nadie, pero la invité a un café. Luego dije, ¿por qué la invité a un café? ¿Me gusta? Me gusta. Pero no tiene por qué gustarme, yo soy pastor. Pero luego el Señor me dijo, pero no es lo que había llorado. Así. Pero no sé. Y si no es de Dios, y si no es correcto, y no estoy listo. Y partieron los temores. Porque para meterse en una relación hay que tener fe. Fe a que no vas a fracasar. Que Dios está en el asunto. Entonces le comienzas a pedir señales a Dios. Pero a veces tú estás esperando que venga un ángel y te diga. ¿Me entiendes? Bueno, le empecé a pedir a Dios una señal. Nos juntamos a tomar un café en Providencia y la vi. Y me encantó, me enamoré. Dije, Dios mío, ¿qué es este sentimiento? Y nos comenzamos a gustar. Y el Señor se metió en el asunto. Y hoy llevamos casi 2 años juntos. Un hermoso noviazgo, un puro noviazgo, un íntegro noviazgo. Hemos guardado nuestro corazón, nos hemos consagrado para Dios, hemos puesto a Dios en el centro de nuestra relación. Le he ido enseñando a la Maite cómo es correr con un loco de la fe. Yo soy muy rápido, entonces yo comprendo que hay cosas que tengo que detenerme a hablar. Pero un día Dios me dio una palabra y fue la confirmación total de que ella era para mí. Yo iba en el avión, estoy revelando cosas muy misteriosas, ¿ah? Seguro voy a tener que hacer una conferencia de prensa esta semana que viene. Íbamos en el avión rumbo a Quellón a predicar y estaba el pastor Eric Riveros al lado mío. Entonces yo le cuento al pastor Eric, pastor, me gusta una niña. Ah, qué bueno, me dijo. Estábamos orando, me dijo, con el pastor Isra, a ti nunca se te ve nadie, porque ellos dos, el pastor Eric Rivero y el pastor Israel, siempre ofreciéndome a todas las personas. Entonces, yo ya estaba complicado, ¿me entiendes? A mí no me gusta eso, no me gusta. Era chistoso, pero no me gustaba. Entonces yo dije, pastor Israel, ya no me ofrezca. Tenga paz. Sí, no me ofrezca. Pero él lo hacía de molestoso y porque me tiene mucho cariño. El pastor Israel, tenemos una amistad de tantos años. Entonces cuando le confieso al pastor Eric que me gusta a alguien, él me mira y sonríe.
qué bueno, Franco, qué bendición. Y yo le comienzo a contar y a relatar cómo había sido. Y le dije, pero ella no es pastora. No es una profeta. No tiene superpoderes aún. Es una joven que viene a la iglesia, estudia ingeniería en la Chile, es una estudiante extraordinaria. Yo soy el pastor de ella. Él me comenzó a escuchar. Y también él comenzó a escuchar todos mis parches que le ponía a Maite. Que aún no tiene esto, pero lo tendrá. ¿Cierto? Me gusta, pero necesito una confirmación. Íbamos los dos en el avión rumbo a Chiloé. Y me mira el pastor Eric y me dice, ella es. Ella es, Franco. Así me dijo. Me gritó en el avión. Él es gritón. Y me invadió un temor. Ella es. Y empezó a hablar en lengua en el avión. Y los dos comenzamos a llorar, a quebrantarnos. Y me dijo, Franco, lo mejor que te pudo pasar en la vida fue ser pastor de tu esposa. Porque cuando la escuches predicar, ella tendrá tu ADN. Será la flor de tu campo. Tú la vas a regar, la vas a preparar, la vas a entrenar, la vas a potenciar. Tu mamá la va a preparar, la va a potenciar, la va a entrenar, va a adquirir el espíritu de ustedes. No es una mujer formada, no te dio Dios una mujer formada. Te está dando Dios una mujer para que formes y sea una lanza en tu mano en el ministerio. Y dije, santo. La Maite va a ser una Avenger. Tiene un corazón dispuesto la Maite. Y es todo lo que Dios necesita. Dios va a hacer grandes cosas con ella. Dios va a hacer grandes cosas con mi prometida. La unción de Dios está en ella. Y ha crecido tremendamente. Cuando yo predico, ella me pone los versículos. Somos un equipo. Y será una gran pastora en las manos del Señor y nuestros hijos profetas, y viajaremos por las naciones y trabajaremos junto con mi madre y con mi padre y con Christopher y Karen también. Amén. Te cuento todo esto porque cuando le dices que sí a Dios, es impresionante cómo en tu vida todo comienza a funcionar. Por eso te cuento este testimonio. Cuando le dices que sí a Dios, es impresionante cómo todo comienza a funcionarte bien. Florece tu vida amorosa, florece tu vida económica, florece tus decisiones triviales que tomas en la vida. Se reduce el margen de error, es que Dios está contigo, andáis con la paloma. ¿Me entiendes? Y es increíble cómo decirle que no a Dios te drena, te seca, es como que un dementor te chupa la vida. Andáis apagado, cabizbajo, carepollo. Pero cuando tienes tu esperanza en el Señor y le dices que sí a Dios y te metes en la aventura de caminar en el agua, Dios se va encargando de cada paso que das, porque es como un paso en falso, ¿no? Pero Dios se va encargando de cada paso que das. Hay momentos donde uno se hunde. Le pasó a Pedro, pero el Señor siempre está para sujetarte. Todo funciona bien cuando le sirves a Dios, cuando eres fiel. Entonces todo lo que yo estoy viviendo en mi vida es una consecuencia de darle a Dios como le dio David a Dios. ¿Me entiendes? ¿Sabe lo que yo tengo aquí? ¿Lo veo o no? Las ovejitas virtuales lo ven o no. ¿Sabe lo que yo tengo aquí? Aquí yo tengo la aprobación de mi crédito hipotecario de 9,000
200 UF. Voy a vivir en Padre Lepage, en Las Condes, con la Maite. El banco nos está dando casi 400 millones de pesos. Me dijo el ejecutivo del banco, Pastor Franco, porque me dijo pastor, que cuando tú tienes fe todas las cosas funcionan. Fuimos a Almagro, que es la inmobiliaria con la que estamos gestionando el departamento. Yo me quiero casar este próximo año, pero dije, Maite, tú vives con un hombre de fe. Así que vamos a buscar departamentos. Ahora mismo. Y mientras tanto, vamos a llenar la casita. ¿Con qué? El Señor verá. Así que fuimos a ver departamentos y llegamos a la inmobiliaria del Magro, en Las Condes. Una casa guapísima de millonario. Yo no soy millonario, pero mi Dios es millonario, dueño del oro y de la plata. Entonces, llegamos donde el Magro y el Magro nos dijo, mira, déjanos los papeles de tu declaración de renta, de las boletas que tú haces. Ahí es donde yo comencé a tragar saliva. Porque yo soy músico, Martín. Y los músicos no tienen grandes rentas. Y las boletas no son poderosas para vivir en Las Condes. Así que yo sabía que Dios tenía que meterse en el asunto, si no las cosas no iban a salir. Pero dije, bueno, dígame, caballero, todo lo que yo tengo que llenar. Los datitos, llenamos un Excel, fue engorroso. Reunimos los papeles, juntamos y oramos. Señor Jesús, sana, potito de rana. Algo tiene que pasar. Enviamos los papeles. Mientras estamos aquí en la iglesia sembrándolo todo, usted sabe, mes a mes. Ahora estamos a fin de mes. Imagínate, estamos dándolo todo para la iglesia, no pensando en esto. Imposible. Pero en ese trayecto de la fe, el Señor Jesús nos puso el deseo de comprar una casa donde vivir. Entonces, la inmobiliaria tendría que enviar los papeles a los bancos. Ellos hacen ese menjunje por nosotros. Entonces, durante toda la semana, puro rechazo. Itaú rechazó. BCI rechazó. Banco Chile rechazó. Consorcio rechazó. Obviamente me iban a rechazar. Porque para poder vivir en esta casa, tú tienes que tener un sueldo de 8 millones de pesos, de 9 millones de pesos. ¿Me entiendes? Así que era obvio. Pero era terrible igual ver el correo. Rechazo. De repente me llaman del BCI. Yo sí estoy medio dormido un lunes porque el lunes intento dormir un poquito más. Y el lunes me llama alguien, un número desconocido. Yo rara vez contesto números desconocidos. Contesto, aló, Pastor Franco. Lo llamamos del BCI. Almagro nos envió los datos. Pastor Franco, ¿sabe qué? Aquí también lo van a rechazar. Pero tengo a alguien de Santander que se puede ganar su caso. Disculpe, ¿por qué me dice pastor usted? Yo vi los datos y vi Franco Figueroa. Usted es el pastor Franco, ¿cierto? O sea, que la ejecutiva te llame es una cosa, pero que te reconozca es otro nivel. Recíbelo. Pastor Franco, sí, no, nosotros vemos sus cultos, vemos todo, hemos ido a las noches proféticas. ¿En serio? Dije, sí, Pastor Franco, Dios está en el asunto, me dijo. Colgué. Me llamaron del Santander. Un tal Fabián, Pastor Franco, del BCI nos dieron este caso. Pues a ver, ¿usted sabe quién soy yo? Sí, Pastor Franco. Usted anda predicando por todos lados, nosotros lo seguimos desde la pandemia. Mi hijo recibió un milagro a través de su vida cuando usted hacía los live, cuando en la pandemia en la pieza. Yo lo voy a ayudar, pastor. A usted le va a salir este crédito hipotecario. Yo desde la cama acostado. Acostado sin mover un dedo, hijo. Dios haciéndolo por mí. ¿Sabes qué hice eso después de eso? Seguí durmiendo. Seguí durmiendo, era el lunes mi día. Dije, bueno, Dios está trabajando por mí. Chao. A dormir.
Increíble, ¿no? De repente de Almagro seguían enviando a los bancos en rechazo. No sé qué más bancos existen. Itaú, rechazo. Santander, rechazo. Oh. Entonces yo le escribo por WhatsApp, porque por correo nos enviaban las respuestas como corporativas. Le envío por WhatsApp un mensaje al ejecutivo que estaba viendo nuestro caso. ¿Todo bien con Santander? Porque me llegó un correo de la institución de Santander que rechazaba nuestro crédito. Me escribe por WhatsApp: Pastor Franco, está todo listo. Yo no sé quién le habló a Almagro, pero aquí estamos en otro canal. Está todo listo, los millones son suyos, Pastor Franco. Ah, gloria a Dios. Y yo le escribía a la Maite: está todo perfecto. Sigue confiando, sigue orando, creyendo. Eso es lo que le digo a la Maite: sigue orando, sigue creyendo. Vamos con tú. Entonces, hace 2 días atrás fui con mi papi y la Maite y firmamos oficialmente la aprobación del crédito hipotecario. El 90%. Ahora necesito 37 millones para el pie. Pero Dios ya me lo dio. Literal. Dios me dio el pie y Dios me dio el crédito. Y la otra semana Dios me va a dar un auto 0 kilómetros. Increíble. El Señor es impresionante. Ahora hay que pagar el dividendo. Pero yo tengo tanta fe que mis pasos sobre el agua están cubiertos, que hay una garantía de Dios. ¿Me entiende? Que Dios está en control. No tengo para amueblar la casa, Dios se encargará. No tengo aún para el matrimonio, Dios se encargará. La luna de miel, Dios se encargará. Queremos comprar este lugar, Dios se encargará. Le dije a la Maite, si tenemos que comprar este sitio y tenemos que vender el departamento, lo vendemos, chao. Primero compramos esto. Vivimos aquí en un cuadrado, en un segundo piso. Te lo digo, te lo estoy diciendo en serio. Mi casa que Dios me está dando, está a disposición de Dios. Yo amo al Señor más que todos los bienes que Él pueda poner en mi mano. Y sé que por esa razón el Señor me está bendiciendo. Si tú le dices que sí a Dios, vas a volver a florecer. Y todo en tu vida, no es que se transforma a color de rosa porque hay valles, pero todo en tu vida va a ser diferente. Porque caminar con Dios, mira, hundirte sin Él es mejor que hundirte es peor que hundirte con Él. Hundirte con Él se sufre, pero te sostiene Dios. ¿Me entiendes? Pero hundirte sin Él es un caos. Es un caos. Yo quiero invitarte a ponerte de pie. Sé que la hora se nos fue un poco, pero tenía que contarte este testimonio. Martín, acompáñame. Vamos a orar. Vamos a orar. Y yo quiero invitarte esta tarde a que podamos hacer una oración, que le podamos decirle a Dios: Dios, quiero entrarle a tus planes. Jesús le dijo a sus papás: papi, en los negocios de mi padre me conviene estar. En los asuntos de mi padre me conviene estar. Quiero entrarle a los asuntos de mi padre. Quiero decirle que sí a Dios esta tarde. Y si sientes decirle que sí al Señor, y si te has sentido en la barca mucho tiempo, atemorizado, quiero invitarte a salir de la barca y caminar en el agua. Y si sientes caminar en el agua, ven aquí adelante. Vamos a orar por ti. Vamos a orar juntos.
Si te has sentido en la barca de los temores y quieres comenzar a vivir una aventura extraordinaria, yo te quiero invitar a que camines sobre las aguas con tu pastor. Y te aseguro una cosa: vas a comenzar a ver a Dios en HD. Vas a comenzar a verlo como nunca antes lo habías visto. Dios te va a bendecir, Dios te va a honrar. Levanta tus manos al cielo allí donde estás. ¿En serio no hay más gente de fe? Hay gente de fe que quiera salir de su lugar. Servidores, todos los que deseen caminar en el agua, que tengan proyectos, anhelos, que le digan a Dios: te digo que sí, pero sin garantía. Es no controlando el futuro, sino es aceptando lo que venga, creyéndole a Dios que Él resolverá la cosa. Levanta tus manos al cielo. ¿Sabes lo que yo le quiero pedir a Dios esta mañana? Que te quite todos tus temores. Porque Dios no te ha dado espíritu de temor. No te ha dado espíritu de cobardía. ¿Sabes lo que le pido al Señor allí donde estás con tus manitos levantadas? Que te quite todos tus miedos y te ponga fe el Señor dentro de tu corazón. Que venga el don de la fe para que puedas ver la gloria de Dios en cada una de tus batallas. Que puedas ver la gloria de Dios en todos tus escenarios imperfectos. Levanta tus manos al cielo, porque esta es la mañana que Dios hizo para que le digas que sí a Dios. Todo lo que retrasaste, todo lo que retrasaste, lo que limitaste por los cálculos, las excusas, todo eso es derribado esta mañana en el nombre poderoso de Jesús. Levanta tus manos al cielo, levanta tus manos al cielo y rinde tu corazón delante de Dios. Dile: Dios, aquí estoy, listo para salir de la barca, listo para caminar sobre el agua, listo para ver milagros. Aquí estoy, Señor, dispuesto a darte todo: mi vida, mis fuerzas, mi pasión, mi corazón, mi tiempo, mis recursos. Estoy listo, Señor. No me voy a reservar nada. Vamos, tienes que decirle a Dios. Esta es una invitación a caminar hacia lo desconocido. Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba. Lo único que lo sostenía es que Dios le había dado una palabra. Dios te dio una palabra, ¿no? Esta noche escuchaste a Dios hablarte. Vamos, tienes que creerle. Tienes que creerle. Tienes que creerle. ¿Sabes? Dios te dice: te voy a dar un nuevo trabajo. Vas a salir de esa prisión en la que estás. Te voy a dar un nuevo trabajo. Te voy a abrir otras puertas financieras. Te voy a sorprender, dice el Señor. Abriré caminos en medio del desierto. Haré cosas nuevas y poderosas delante de ti. Sucederán milagros sobrenaturales. Dios va a intervenir con su mano poderosa en toda circunstancia y situación. Yo le pido al Señor que te quite esta mañana todos los temores, los miedos, las inseguridades, las excusas. Vamos, levanta tu mano y dile a Dios: aquí me rindo. Aquí me rindo, Señor. Rindo mis excusas, rindo mis peros, rindo, Señor Jesús, mis temores. Te quiero creer, te quiero obedecer. Quiero una vida diferente, Señor. Te pido, Dios, que renueves y hagas reverdecer a todos aquellos que estaban secándose. Que reverdezcan las ramas de aquellos que estaban muriendo. Que vuelvan a resplandecer los rostros que se estaban apagando. Señor, vuelve a levantar las caras de aquellos que se habían acostumbrado a caminar encorvados, mirando hacia abajo. Señor, dales una nueva visión, una visión de fe.
Dales un nuevo lenguaje, un lenguaje de fe. Quita el pesimismo, la amargura, la angustia, la tristeza. Quítalo del corazón. Quita toda actitud de falta de fe, toda actitud de pesimismo, toda actitud, Dios, natural, humana, Dios, siempre hacia atrás, cuando Dios siempre te ha querido empujar hacia adelante, a que le creas. Dios te está empujando hacia adelante esta mañana, que le creas. Dios te dice: créeme y verás mi gloria. Créeme y vas a ver milagros. Créeme, te dice el Señor, y yo abriré los cielos delante de ti. Los gigantes serán derribados. Créeme, y yo te voy a honrar, te voy a elevar a niveles impresionantes. Créeme. Yo oro por los problemas que estás atravesando. Oro para que Dios sane tu matrimonio. Oro para que Dios sane a tus hijos, el corazón de ellos. Oro para que Dios restaure las cosas que parecían perdidas, acabadas. La pastora Fabiola predicó acerca del tiempo del Señor. Yo quiero declarar en este servicio nuevamente el tiempo de Jehová sobre tu vida. El tiempo de Dios, una nueva temporada, una nueva estación. Recíbela en el nombre poderoso de Jesús. Yo quiero declarar sobre tu vida y profetizar una nueva temporada, una nueva estación de fe. Se acabó el lamento, se acabó la angustia, se acabaron los temores, se acabaron los peros, se acabaron los límites, se acabaron las angustias, se acabaron las excusas. En el nombre de Jesús viene sobre ti el don de la fe. Viene sobre ti la unción del Señor, la unción que te renueva las alas, la unción que te renueva las fuerzas. La palabra del Señor dice que los que confían en Dios tendrán nuevas fuerzas. Los que confían en Dios tendrán nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Se te va la fatiga. Dios te renueva los músculos, Dios te renueva los huesos, Dios restaura tu salud. La unción de Dios, la confianza en Él esta mañana te renueva el cuerpo, te renueva el espíritu, te renueva la actitud. La unción de Dios esta mañana te renueva en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, gloria, poderoso es el Señor. Levanta tus manos al cielo, porque hay milagros que están cayendo, están desatándose. Gracias, Señor, por esta palabra poderosa. Señor mío, hay milagros. El Señor me mostraba que hay milagros que están preparados para ser soltados para ti, para tu casa. Aleluya. Levanta tus manos al cielo. El Señor te mandó a llamar, Valentina, porque Dios va a hacer milagros poderosos en tu vida. Valentina, Dios te mandó a llamar. Levanta tus manos al cielo, porque tú no te imaginas lo que Dios tiene para ti. No es nada, no es nada. Tú rendiste, tú entregaste, hubo un sacrificio y estás rindiendo cada día. Y Dios sabe lo que te ha costado rendir. Pero en el nombre de Jesús te declaro, hija, libertad para creer, porque lo que Dios te está dando, porque lo que viene para ti, para tus hijos, es grande. Porque yo tengo una casa nueva para ti, porque yo tengo un tiempo nuevo, porque viene una familia preciosa que Dios va a formar en su presencia. Vas a florecer y todo lo que perdiste el Señor lo restituye con creces. Prepárate, Valentina, prepárate, porque te bendice el Señor con milagros poderosos. Te vas a reír, te vas a gozar, porque Dios cambia tu luto en alegría, porque vienen grandes bendiciones para ti, hija. Grandes bendiciones Dios declara para ti, para tu familia. Grandes bendiciones. Todo lo hace nuevo el Señor. Todo lo hace nuevo. Levanta tus manos, porque todo lo hace nuevo. Porque tú lo que viste aquí al Señor no es nada comparado a lo que Dios quiere hacer contigo, con tu casa, con tus hijos,
con tu tierra. Levanta tus manos, Mario. Se suelta el milagro poderoso para ti, para Yesenia. Se suelta el poder, los milagros, cielos abiertos para ti, cielos abiertos. La tierra de bendición está lista, se desata. Hay bendiciones sobrenaturales para ti, para tus hijos. Está la casa lista, hijo, está la casa lista. Está ese terreno listo, se soltó en el nombre de Jesús. Prepárate para recibir, porque vas a firmar papeles, así como el pastor, escuchando a tu pastor, vas a firmar papeles para tu propia casa, porque con los que son fieles, Dios es fiel. Dios no es deudor de nadie, del que siembra, de nadie el que ha sembrado su vida en el altar. ¿Y dónde está Paula? ¿Dónde está Paula, la mamá? Ana, para ustedes que han rendido en el altar, que han llorado en el altar, viene mucho fruto. Y el hijo que perdió tu madre, vienen muchos hijos como Ana. Ana entregó 1 y el Señor le devolvió 7 veces. El Señor le recompensará a ustedes como familia. Porque todo aquel que rinde en el altar, todo aquel que entrega en el altar su vida, Dios lo devuelve con creces multiplicado al 100 por 1. Toma esa palabra, Paula, para tu madre, para tu casa, y así para cada uno de ustedes. Esta palabra es para aquel que está creyendo, aquel que lo ha sembrado, aquel que día a día rinde su vida al Señor. Aquí en el altar viene recompensa, hijo. Viene de recompensa para ti que estás rindiendo, que estás sembrando, que has sembrado tus lágrimas, que has llorado, que has clamado. El Señor, Dios Todopoderoso, abre los cielos y desata grandes milagros. Prepárate, porque cuando yo estaba abajo, yo sentía a Dios que me decía: esta casa, iglesia Aliento de Vida, verá los milagros más grandes que ni siquiera se imaginan lo que yo tengo preparado para ti, iglesia del Señor. Aleluya. Tengo milagros hermosos, gloriosos. Van a dar testimonio de lo que yo haré en este lugar. Tierra de milagros, profetizamos en esta casa. Tierra de bendición, profetizamos el tiempo del Señor. Alex, Cata, todo lo que te espera, no, ni te lo imaginas lo que Dios tiene preparado. No te preocupes, hijo, no te preocupes, porque yo en ustedes dos he visto su fidelidad, he visto su entrega, he visto sus lágrimas, he visto su pasión por Dios, y conforme a esa pasión Dios le recompensará. Está lista la firma, está listo todo el dinero. Dios todo lo paga para esa casa nueva y para ese matrimonio, para nuestro hijo Christopher. Dios tiene todo preparado, hijo, porque cuando se soltó para el pastor Franco, se soltó inmediatamente para nuestro hijo, el pastor Christopher. Grandes milagros para nuestros hijos. Decláralo, tómalo para tus hijos, tómalo en el nombre de Jesús. Vienen grandes milagros para los tuyos, grandes milagros por tu siembra, por tu entrega, por tu pasión. Aleluya. Dios nos recompensará con grandes misericordias. Se soltó, recíbelo, es tuyo en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor. Es tuyo, es tuyo. Ahí está, en el nombre del Jesús, nuestro Señor amado, bondadoso, misericordioso, grande en poder, grandes milagros y maravillas. Gracias por acompañarnos. Visita nuestras redes sociales y entérate de todas nuestras actividades. Disfruta nuestros mensajes en Spotify, iTunes y YouTube Play.